hueso de cráneo se acuerdan? Ya dijeron parietales, occipital, frontal, maxilares, temporales. ¿Qué otros se acuerdan? Bueno, no sé, depende, doctora. Bueno, por ejemplo, del viscerocráneo está la mandíbula, el etmoides, el vómer, el maxilar, el cordete nasal inferior, el cigomático, el palatino nasal y el lagrimal. Ay, pero los leíste todos. Era ver cuáles se acordaban. Ok. ¿Todos se acuerdan de todos esos huesitos? Más o menos. ¿Tan siquiera haberlos escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Eso sí. Ok, bueno. Entonces, nos vamos a enfocar, sobre todo, la bóveda craneal, pues esa es muy fácil, ¿no? Porque pues, nada más es la bóveda. Pero la nariz, el oído son laberintos entre esos huesos. El esfenoides tiene muchos hoyitos por donde pasan todos los nervios, arterias y venitas que conectan del cuello a la cabeza. Entonces sí hay varias estructuras. A lo mejor no las vamos a ver todas, a lo mejor cuando lleven neurología o si vean todos los pares bajos y los pares craneales y por dónde salen. Aquí nos vamos a enfocar más en el laberinto nasal, que tiene que ver con el etmoides, tiene que ver con el esfenoides, tiene que ver con los cornetes, los maxilares y son todos los huesos que van a formar las cavidades de los senos paranasales. Pues hay una parte que se llama complejo osteomeatal, que eso lo vamos a ir viendo también, que eso es muy importante porque con eso vamos a entender la sinusitis. Y del oído también tiene varias cavidades, pero como son tan pequeñas y se unen unas con otras, a veces también nos cuesta trabajo entenderlas. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo, vamos a empezar ahorita con el temporal. Lo que quería era que más o menos se ubicaran en dónde vamos a estar, en la cabeza, con todos los huesecillos, con todos los recovecos, acordarnos que hay huesos propios nasales, hay huesos lacrimales, así como, como dijo Liz, el vómer, el cornete, son huesos muy pequeños, son huesos planos y son huesos independientes. ¿Okay? ¿Se acuerdan del único hueso que no se articula con otro hueso? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Un hueso que no se articula, que está solito ahí suspendido. ¿El hueso hioide? El hueso hioides. Ese no se articula con nadie. Ese lo vamos a ver cuando veamos cuello. Entonces vamos a ver un poquito de anatomía. Ok. Vamos a empezar con el oído. El oído también vamos a empezar desde la oreja. El oído tiene varios recovecos en cuanto a la oreja, que también es importante saberlos localizar, porque cuando hace falta alguno o no los localizamos muy bien, entonces tenemos que pensar en una patología que se llama microtia. Entonces, en el oído tenemos, voy a sacar mi láser porque luego el mouse se pone loco. Okay. Tenemos que se llama el hélix. Todo esto se llama hélix. Esta es la raíz del hélix. Entonces, a veces aquí tenemos una entidad que se llama fístula auris, que es un hoyito que sale aquí en la raíz del hélix, que a veces, depende de la profundidad, es un remanente cuando se fusionan los mamelones auriculares, que son los que forman la orejita, dejan como un saco. Cuando ese saco es muy largo, entonces pueden tener problemas infecciosos. ¿Okay? Tenemos el hélix y tenemos que es paralelo a él, que se llama antihélix. Tenemos que se llama trago y una prominencia que está frente a él que se llama antitrago. Esta que es la conchita, que es una fosa triangularis porque se forma por las dos raícitas estas del antihélix
hace un triángulo que se llama fosa triangularis, y que es el que varía en varios pacientes, que es el lóbulo. Hay personas que tienen el lóbulo directo hacia el cachete, digamos que no tienen separado este lóbulo, los tienen pegado, y hay quienes sí tienen un lóbulo separado. Este no es patología, esa es genética. A veces hay familias que todos están así pegaditos, pero no necesariamente pues, es algo patológico. ¿Okay? Vamos a tener el oído, que lo vamos a dividir en 3 partes. La parte externa, que va a comprender la oreja, el conducto y la capa epitelial de la membrana timpánica. La membrana timpánica va a tener 3 capas. Una externa, que es epitelial queratinizada. Una media, que es fibrosa, radiada, que es la que le va a dar la dureza o la resistencia a la membrana timpánica. Y una capa interna, que es la mucosa. Esa mucosa se asemeja al epitelio respiratorio, que es lo que va a recubrir el oído medio. Entonces, en la parte externa vamos a tener todas las enfermedades de la oreja, que puede ser una microtia, puede ser una fístula auris, como dijimos hace ratito. Podemos tener un hematoma, por ejemplo, un hematoma de oreja, que después hacen las orejas de coliflor, que se degenera todo el cartílago y empieza a malformarse. El conducto auditivo externo lo vamos a dividir en 3. Un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno. Los 2 tercios internos va a estar conformado el conducto por hueso. Es un canal óseo, por lo tanto no tiene flexibilidad porque estamos en el hueso. Y la piel va a ser la más delgada del cuerpo, es muy delgadita en la parte ósea del conducto auditivo externo. En la parte externa es de cartilaginoso, entonces el tercio externo es un conducto móvil, flexible. Entonces por eso cuando vamos a hacer una otoscopía necesitamos rectificar la oreja porque el conducto va a tener una forma de S. Y en esa forma de S va de ir de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Por eso tenemos que hacer la orejita ligeramente hacia atrás para poder ver con el otoscopio. Y no entrar más allá del tercio externo, porque este es el flexible y no le duele al paciente. Pero si tocamos con la punta del otoscopio la parte ósea, ahí sí le va a doler porque esto no es flexible. En la parte externa es donde se forman donde están las glándulas ceruminosas que van a formar el cerumen. Entonces, los tapones de cerilla se van a formar en la parte externa. Si nosotros vemos a la otoscopia un tapón de cerilla que esté en la parte media o parte interna, el paciente se lo metió. Ya sea con un cotonete, con el dedo, con un pasador, con una llave, con el cucurucho de papel, se meten lo que quieran y ahí es cuando empujan esta cerilla que está aquí en la parte externa, la empujan y la empiezan a compactar. Por eso no se debe de meter nada a los oídos. El oído tiene un sistema de migración en donde va caminando, digamos, la piel hacia la parte externa. Pues quien nos haya hecho fue tan sabio y dijo, no, pues como está muy chiquito, le vamos a poner un sistema de limpieza. Y entonces nos pusieron ese sistema de migración. Por eso, a veces aquí es donde está ya como pegajoso, así feo, que se siente de la cerilla. Eso es lo que hay que limpiar, lo que ya salió. Aquí adentro no, solo va a salir, hay que esperar nada más cuando salga. Entonces, cuando tengan a sus pacientes ahí en el consultorio, allá en el rancho, cuando haciendo su servicio social, y les pregunten, oiga doctora, ¿y entonces cómo me tengo que limpiar mis oídos? Les dicen, nada más cuando se bañen, con el mismo jabón del champú, su dedo se lava la oreja, se enjuaga del jabón y se enjuaga la oreja. Sale de bañarse con un papel de baño, con su camiseta, con la toalla, si es delgadita, a lo que dé su dedo, se sacude de un lado y se sacude del otro. ¿Okay? Igual cuando vayan a la alberca, lo mismo.
Al momento de salir de la alberca siempre se van a enjuagar, pues lo mismo, se enjuagan los oídos para que no haya ningún tipo de infección, ¿ok? Entonces, si a la otoscopía nosotros vemos cerilla aquí adentro, el paciente se lo metió, no hay de otra. Toda la cerillita debe de estar en esta parte de aquí afuera y cuando está aquí afuera es muy fácil sacarlo. Cuando está aquí adentro, no, ahí sí necesitamos instrumental y especial. Ya después les diré qué tipo de instrumental. La parte epitelial tiene una capa queratinizada, así como la piel del conducto. ¿Se acuerdan cuál es el epitelio de la piel? Plano, estratificado, queratinizado. Y queratinizado, o sea que tiene queratina, ¿no? Entonces, la membrana timpánica también tiene queratina. Esta membrana timpánica siempre debe estar sellada, está unida a un anillo fibroso que está en el conducto auditivo externo. Ahí se fija para que esté como móvil, como si fuera una hamaca, se mueve. La membrana timpánica, les decía, tiene 3 capas, la epitelial, la fibrosa radiada y la mucosa. La radiada va a ser la de en medio, esa es la que le va a dar la firmeza a la membrana timpánica y es la única que no se regenera, la fibrosa. Entonces, si tenemos una perforación timpánica, ya sea por una infección o por un traumatismo, se van a unir la capa epitelial con la mucosa y en ese lugar ya no se va a formar la capa fibrosa. Entonces, a veces tenemos algo que se llama neotímpanos, y lo vamos a ver ahorita en unas imágenes, que asemejan mucho a una perforación timpánica. Entonces, si no sabemos si está perforado o no, hay una maniobra que ahorita vamos a ver para saber si está o no rota. Pero es importante que sepan que la fibrosa no se regenera, nada más la epitelial y la mucosa. ¿Okay? La capa mucosa de la membrana timpánica es la que se va a anclar hacia el mango del martillo, esta parte de aquí. En el oído medio tenemos 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Entonces, la onda de sonido viene de aquí como una energía mecánica, va a mover la membrana con esas ondas de sonido. La membrana va a mover el martillo, va a mover el yunque, va a mover el estribo y de ahí va a entrar hacia la cóclea. ¿Okay? Entonces, es energía mecánica en esta parte. Por lo tanto, toda esta parte es algo de tipo conductivo. Tiene que ver con la conducción. Por ejemplo, si yo tengo un tapón de cerilla, pues ya no va a escuchar el paciente porque ya no está entrando el sonido, ya hay algo que le está bloqueando aquí. Si la membrana timpánica está rota, pues también ya no va a haber ese movimiento, por lo tanto se bloqueó la entrada del sonido aquí. Si tiene una luxación de los huesecillos, pues también son como los engranes. Si un engrane lo zafas, pues ya, aunque este se mueva, ya no va a mover al otro. Igual va a ser una alteración de tipo conductivo. Entonces, todo lo que sea de aquí hacia afuera va a ser una hipoacusia de tipo conductivo. ¿Por qué? Porque en algún lugar fue donde se detuvo el paso del sonido. Lo bueno de esto es que aquí sí hay tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, prótesis, pero sí hay tratamiento para ese tipo de hipoacusia. Cuando ya la hipoacusia es un problema del nervio, ahí sí ya no, porque ahí tendríamos que hacer un cambio de nervio y pues eso todavía no existe, ¿no? Tenemos estas en la parte interna, bueno, en el oído medio también tenemos un drenaje. Si esto se va a mover, pues necesita tener esa complianza, ¿no? Tener aire que lo esté moviendo. Por ejemplo, en un tambor, si yo tengo un tambor y lo lleno de agua, ¿ustedes creen que va a sonar igual? Pues no, ¿no? Porque no tiene aire en medio. Entonces, igual aquí necesitan tener aire para que suene. Si lo lleno de agua, por ejemplo, en una otitis media serosa, pues no va a escuchar ese paciente. Por ejemplo, cuando viajamos, simplemente vamos aquí a Cuernavaca y se nos tapan los oídos,
¿Qué hacemos cuando se nos tapan los oídos? Que vamos en carretera y se nos tapan. ¿Qué hacen ustedes normalmente? Bostezar. Bostezan, Comer un chicle. mascar un chicle, pasar saliva, porque este ducto se tapa con la cambio de presión atmosférica. Este ducto es la trompa de Eustaquio. Entonces, la trompa de Eustaquio se colapsa cuando hay mucha presión. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir la boca, bostezar, pasar saliva, para que la trompa de Eustaquio se abra y entonces empecemos a escuchar otra vez. Esa sensación de oído tapado se le llama plenitud aural. Entonces, cuando vayan de viaje, ahora sí pueden decir, ay, tengo plenitud aural en mi oído derecho. Y se van a ver muy sangrones. ¿Okay? Hacia atrás tenemos otra comunicación que se le llama aditus ad antrum. O sea, la entrada al antro. Ahorita se los escribo. Aditus ad antrum. Advitus ad antrum, que es la entrada al antro. Okay. Y esa entrada al antro nos lleva al antromastoideo, que el antromastoideo es la celdilla de la mastoides más grande. Esa la vamos a ir viendo en la tomografía. ¿Okay? Entonces, en el oído medio es como una cajita. Hacia arriba está el cerebro, aquí lo vemos, aquí está el cerebro. Hacia abajo está el cuello. Hacia adelante y enfrente está la trompa de Eustaquio. Hacia afuera está la membrana timpánica. Hacia adentro está el promontorio, que el promontorio es es como la curvita de huesito que da la cóclea, es el promontorio. Hacia atrás está la entrada a la mastoides, es como una cajita, por eso se llama caja timpánica. Entonces, todo eso tenemos en el oído medio. Cuando les pregunten en el examen, ¿qué contiene el oído medio? Pues la capa capa mucosa de la membrana timpánica, martillo yunque estribo, la trompa de Eustaquio, el aditus ad antrum y mucosa respiratoria, nada más. Ventana oval, que es donde está el estribo, y la ventana redonda, que está más o menos por aquí. Las ventanas, estas ventanas sirven si tenemos esa fuerza mecánica que les decía, que necesita moverse. La energía mecánica es movimiento, ¿no? Entonces se va a mover. Si yo tengo aquí una pared sólida, pues ya no voy a poder mover nada. Es como si yo llego y quiero mover la pared aquí, pues no la voy a mover. Pero si yo tengo una cortina, es mucho más fácil que yo la pueda mover. Entonces, para eso necesito tener adentro por donde desfogue esa fuerza. Entonces, va a entrar aquí por el estribo, va a dar toda la vuelta a la cóclea, de regreso en la cóclea, y sale la energía por la ventana redonda. Si no tuviéramos ventana redonda, no pudiéramos mover ese estribo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo es que se hace la potencial de acción para poder escuchar. ¿Qué más tenemos en el laberinto? Todo esto, que es el oído interno, se le llama laberinto. Tenemos dos tipos de laberinto. Un laberinto anterior, que es la cóclea, y un laberinto posterior, que es el vestíbulo y los canales semicirculares, que tenemos 3. ¿Alguien se sabe el nombre de los canales semicirculares? Entonces, depende dónde están y qué codifican. Tenemos uno que está así, o sea, si está el canal así, lo tenemos así, que es para mover la cabeza de esta manera. Y ese se llama lateral, que es este de acá. Lateral. Tenemos otro que está así hacia arriba, o sea, si lo vemos así,
hacia arriba, que nos va a servir para mover la cabeza hacia enfrente y atrás, que ese va a ser el superior. Y vamos a tener otro que va a estar así como chuequito, como a 45 grados hacia atrás. Lo vamos así, va a estar así como a 45 grados, que ese es el que vamos a usar cuando nos acostamos. Va hacia atrás y hacia el lado. Hacia atrás y hacia el lado, como cuando nos vamos a dormir, hacia atrás y al lado. ¿Okay? Ese se llama canal semicircular posterior. Al horizontal, a veces también les llaman canal semicircular lateral y a veces también les llaman, no, nada más, externo. Depende del libro donde lo lean. A veces le pueden llamar externo, lateral u horizontal, que es el mismo. El superior siempre se llama superior y el posterior siempre se llama posterior. Entonces, estos y el vestíbulo. El vestíbulo es donde están otros dos sacos que se llaman el utrículo, es el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo sirven para los movimientos gravitacionales. Por ejemplo, cuando estamos en el elevador. Entonces, estamos en el elevador, estamos paraditos, le ponemos ahí qué piso vamos. ¿Alguien ha ido al mirador de ahí de la Torre Latino? Sí, ¿va? Yo me imagino que sí. Entonces, son 40 y tantos pisos, 42 pisos que te suben de jalón. Entonces, ¿qué se siente? Se siente como raro, ¿no? Esa sensación las da el utrículo y el sáculo. Otra, ¿han ido a Six Flags y se han subido al Kilauea? Pues ahí van sentaditos y amarraditos y ni se mueven y cuando los dejan caer se siente rico, ¿no? Ah, pues eso lo da el utrículo y el sáculo, ¿ok? Movimientos lineales que tengo que mover la cabeza me los van a dar los canales semicirculares, el superior, el lateral y el posterior. Esto es el laberinto posterior. Entonces, si les pregunto, ¿quién conforma el laberinto posterior? Pues es el ventrículo, los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo. ¿Okay? Si les digo, ¿quién conforma el laberinto anterior? Pues es nada más la cóclea. ¿Okay? Después de esos tenemos también en el oído interno, si hay un conducto auditivo externo, pues hay un conducto auditivo interno, que es este de acá. En este ya lleva los nervios. Lleva el nervio coclear, lleva el nervio vestibular, lleva el nervio del utrículo y el sáculo y lleva el nervio facial. Entonces, ¿son cuántos nervios? El vestibular es uno, el coclear es otro, sáculo y utrículo es otro y el facial es otro. 5 nervios van en este conducto chiquitito. Por eso es muy fácil que si uno se inflama de los 5, pueda apachurrar a los otros 4. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una hipoacusia súbita, es muy probable que tengan o disestesias faciales o vértigo. O al revés, que si tienen vértigo, pueden tener alguna alteración facial o tener problemas auditivos también. ¿Okay? Porque van juntos. Eso ya lo vamos a ver en patología. Aquí está otra vez la orejita. Entonces vimos las formas de la oreja con el corazón, porque luego me emociono y empiezo a hablar y hablar. Ya no me veo. Entonces, son las partes de la oreja, que es el hélix, ya dijimos, el antihélix, el trago, el antitrago, la fosita triangularis y el lóbulo de la oreja. Aquí es donde están los pelitos. A los hombres ya mayores les salen estos pelitos. A veces eso hace también que se quede atorada la cerilla y hay hombres que tienen muchos pelitos y también se atora y entonces hay que estarles haciendo lavados. Por higiene a veces es mejor que se quiten, a lo mejor no todos, pero que si no tengan un escobillón ahí metidos. Entonces sí que se los empiecen a quitar.
No meter nada a los oídos, eso es muy importante. Aquí vemos los filetes del nervio, vean cómo están todos juntitos, aunque se llama el octavo par, que se le llama vestíbulo coclear, cada uno de estos tiene un nerviecito y todos se juntan y forman el vestíbulo coclear. Aquí sale la rama de la cóclea y la rama vestibular. Eso lo vamos a ver en las tomografías, ahí se ve muy bonito. Hacia abajo vamos a tener este músculo. Este músculo va a dividir la cavidad glenoidea de la articulación. Entonces, si ustedes se tocan enfrente de su oreja, van a sentir como un hundimiento. Ahí es donde está la articulación. Entonces, muchas veces llegan pacientes con otalgias que nosotros a la otoscopía vemos si están normales, no tienen inflamación de la membrana, su conducto está limpio, no se ve irritado, ni rojo, ni nada. Entonces, estamos obligados a revisar la articulación. Muchas veces tienen mordidas chuecas o no tienen muelas, por ejemplo, y empiezan a modificar la mordida y eso hace que la articulación se empiece a inflamar y tengan otalgia. Entonces también hay que saber que la articulación está pegada aquí en el conducto. Hay personas, por ejemplo, de la tercera edad que ya está muy desgastada su articulación, que a la hora de abrir la boca, en el conducto vemos cómo se mete y sale el huesito, el huesecillo. Entonces, a veces sí es importante la molestia que pueden tener. Aquí abajo, pues tenemos los varios vasos, en la carótida, la yugular, el nervio facial, abajo del oído, hacia abajo. Este, pues, sigue siendo la trompa de Eustaquio. Y vamos a ver la membrana. Entonces, ¿qué vamos a ver en la exploración? Pues vamos a ver la orejita. Una, que tenga identificables esas estructuras. Hélix, antihélix, trago, antitrago, lóbulo y fosito triangulares. Tienen que estar identificables, sobre todo en los bebés. En los bebés ¿cómo se llama? Del niño sano, algo así se llama la primera consulta. Tienen que revisarles sus orejitas. Entonces, si están en algún programa de esos, pues tienen que revisar las orejas, porque si tienen algún tipo de microtia, es fácil o es común que puedan tener alteraciones renales, porque los oídos y los riñones se forman en las mismas semanas de gestación. Entonces, ahí estamos obligados a, si tienen alguna microtia, a revisar la función renal. ¿Okay? De la oreja, después de la oreja vamos a ver el conducto. El conducto obviamente pues tiene que ser circular, más o menos mide como 7 milímetros de diámetro, hacia profundidad mide más o menos de 2.5 a 3 centímetros, por lo tanto no podemos meter nada más allá de 3 centímetros porque rompemos la membrana. Entonces esto es muy común en los niños que tienen cuerpos extraños. Luego van con el médico general y se los quieren sacar con una pinza Kelly, y la pinza Kelly pues, está muy gorda para ese conducto. Sí, entonces, si no hay el instrumental adecuado, mejor lo referimos. ¿Okay? Aquí en la membrana vamos a tener dos partes. Una que se le llama pars tensa, que es la que va a estar más dura, y una pars que se llama pars flácida. ¿Se imaginan por qué creen que se llame una flácida y una tensa? Obviamente porque una está más aguada que otra, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijimos que le daba la resistencia a la membrana? ¿Qué capa? La capa radiada. La capa radiada fibrosa. Entonces, en la pars tensa va a tener esa capa radiada fibrosa. Miren, aquí se ven como si fueran unos radios, como si fuera una llanta de bicicleta. Aquí. Y esta no tiene capa fibrosa, nada más tiene epitelial y mucosa, por eso está tan delgadita. Incluso a la exploración la vamos a ver en esta parte. Vean cómo se ve aquí y cómo se ve aquí. Por eso son los espacios de retracción. Eso lo vamos a ver en el colesteatoma. En el colesteatoma, una de
de las teorías del colesteatoma se le llama la teoría de la invaginación, porque hay tanta presión negativa dentro que empieza a jalar esta parte de la pars flácida. Y entonces el epitelio queratinizado de la membrana y de la piel del conducto se va a meter al epitelio mucoso del oído medio. Entonces, ¿se acuerdan qué pasa cuando hay un choque de epitelios? ¿Se acuerdan que se hace ya sea una displasia o una metaplasia? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí es donde empiezan las alteraciones infecciosas de colesteatoma del oído. Eso lo vamos a ir viendo en la clase. Entonces, la pars tensa tiene una capa radiada fibrosa, por eso es más dura. La pars flácida no tiene, por lo tanto es donde tenemos que tener siempre más cuidado de revisar, porque es muy fácil que de ahí se vaya retrayendo y entonces lleve infección hacia el oído medio. Aquí tenemos dos membranas. Se le llama apófisis corta del martillo. Y esta de aquí, ¿la ven que se ven como más blanquitas? Esta apófisis corta siempre va a apuntar hacia la parte anterior del paciente. Entonces, por aquí estaría su nariz del paciente, ¿no? Para acá. Acá está la cabeza. Entonces, si es así, ¿qué membrana timpánica creen que sea esta? ¿La derecha o la izquierda? Si la nariz del paciente la tenemos aquí. Derecha. Derecha. Es un oído derecho. Vean, está apuntando hacia anterior, por lo tanto la nariz del paciente está acá. ¿Qué oído sería? Izquierdo. Izquierdo. Entonces ahora sí, ya cuando vean alguna foto en los libros, ya van a saber qué oído es, si derecho o izquierdo. Cuando ustedes vean una otoscopía, tienen que buscar primero para saber cómo está la integridad de la membrana. Porque si yo entro y nada más veo la pars tensa, pero si no veo no voy a saber si está retraída, si está bombada, cómo está esa membrana. Entonces hay que localizar la apófisis corta, hay que localizar la pars flácida y pues obviamente pues toda la pars tensa. Esta parte de aquí que la ven un poquito más blanquita, ese es el anillo fibroso de la membrana timpánica. Es la que une la membrana con el hueso. Cuando hacemos cirugías, cortamos la piel de aquí, hacemos una incisión. Aquí y aquí. Y después las unimos por acá. Y entonces de ahí levantamos la piel y la vamos levantando hasta levantar el anillo fibroso. Y levantamos todo como si fuera una cortina y entramos al oído medio por debajo, sin dañar la membrana. Se levanta, se despega ese anillo y por ahí lo metemos. Digamos que es como su empaque. Así como la de las puertas de los carros. ¿Okay? Ahora vamos a ver aquí un montón de membranas. Vean. Tenemos la membrana timpánica. Esta es la normal. ¿Qué membrana sería esta entonces? Izquierda. La izquierda. La izquierda. Okay. Es la membrana izquierda. Aquí, ¿qué membrana sería? Izquierda también. Izquierda. Igual es la izquierda. Esta, vean cómo se ve la pars, la apófisis corta, cómo se ve en comparación a esta. Se ve como más picuda, ¿no? Como más prominente. Aquí nos está hablando de un problema de retracción de la membrana. Cuando vemos una apófisis muy prominente, quiere decir que se está retrayendo la pars tensa. Y vean aquí cómo se ve como burbujas. ¿Lo ven? Entonces, esta es una otitis media serosa. Aquí tiene líquido
adentro en la caja media. Y si tenemos esta apófisis corta muy prominente, quiere decir que hay mucha presión negativa en el oído medio. ¿Qué creen que esté pasando? ¿Por dónde entra el aire al oído medio? Por la trompa de Eustaquio. Por la trompa de Eustaquio. Entonces, seguramente la trompa de Eustaquio no está funcionando, no está entrando el aire y se está colapsando la caja media, el oído medio. Como tiene epitelio mucoso, pues empieza a hacer moco, es un moco hialino, ceroso a veces, y se queda en el oído medio porque el drenaje está tapado. Y entonces empezamos a ver burbujas aquí. Incluso si nosotros hacemos una maniobra de Valsalva, ¿cuál se saben la maniobra de Valsalva? ¿Sí? Que se tapan la nariz, ¿se acuerdan? Que se tapan la nariz y pujan, o de gluten también puede ayudar. Entonces, cuando hacen esa maniobra, estas burbujas se van a empezar a mover. Entonces, así sabemos que hay un problema en la trompa de Eustaquio. No hay un buen drenaje. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿cómo ven esa apófisis corta? Apenas si se ve como una manchita, miren. Perdió esa forma de membrana, se ve como rara, y vean cómo se ve aquí todo hiperémico. ¿Y aquí qué tiene? Una ruptura. Está roto, ¿no? Se rompió. Entonces aquí metieron un cotonete o algo y la tronaron, la rompieron. No tiene problema de disfunción de trompa de Eustaquio, pero tiene una ruptura, por eso no escucha a ese paciente. Es como el tamborcito, si el tamborcito yo le rompo esa membrana, pues ya no suena igual. Entonces todo está aquí edematizado, pues porque está inflamado por la ruptura que tuvo. Una ruptura, por ejemplo, si estaban, es muy común ese, que luego se limpian con cotonetes el oído, y entonces se están limpiando y ahí se lo dejan, y la vez empiezan a peinar, y de repente se les olvida y ¡tras! Entonces meten el cotonete y lo rompen. ¿Cuánto duraría para cerrar esa membrana? Cuando es infeccioso, que sea porque la misma infección hizo pus y entonces la rompió de tanto moco, tenemos primero que secar el oído, quitar la infección y después va a ir cerrando poco a poco. Pero aquí no está infectado, aquí nada más fue un traumatismo. Puede ser el cotonete o puede ser cuando luego se pegan con la palma de la mano y pegan a alguien en el oído, hacen entra el aire muy, muy fuerte y entonces hacen un barotrauma. Rompe con la misma presión del aire, rompe la membrana. Tampoco fue infeccioso, fue algo traumático. Entonces, en esos cierra aproximadamente en mes y medio. Mes y medio tarda la membrana en cerrar si es que no fue infeccioso. Si fue infeccioso, ahí sí depende de qué y a veces no cierra. ¿Okay? Entonces, sí, por eso es importante con los niños. Los niños, pues ya saben que muy cooperadores, pues no son. Entonces, si se metieron algo al oído, seguramente les está doliendo o les está afectando algo. Si van con el médico y no tiene lo instrumental o no tiene la paciencia de sacarlo, muy seguramente o va a lesionar la piel del conducto, que les digo que es muy delgadita, o va a lesionar la membrana. Entonces, no hay que hacer cosas ahí heroicas. Si no tengo el instrumental, mejor que se vaya con el otro. ¿Ok? Alguna vez me tocó un niño que se metió una pieza de plástico al oído. El médico general se le hizo muy fácil poner un estilete, poner un poquito de algodón y ponerle cola loca. Y entonces metió el estilete, pero a la hora de sacarlo, sí, sacó el cuerpo extraño, pero sacó también la membrana, sacó también el martillo, y entonces sí se tuvo que hacer pues, toda una reconstrucción de ese niño. Entonces, mejor, si no tengo el instrumental, no lo hago, lo mando ahí al otro. Si es algo muy afuera, bueno, ok, ahorita vamos a ver qué tipo de instrumental podemos tener como en un consultorio general y nos puede ayudar. ¿Okay? Bueno, seguimos. Esta membrana
¿Cómo ven esta apófisis corta? Pues se ve media extraña. Este es el mango del martillo. Aquí, otra cosa que se me olvidó decirles, este es el mango del martillo. Y donde termina, se le llama umbo. Umbo. Aquí el umbo, vean cómo está muy grueso y muy grandote, porque está muy retraído. Aquí, como se rompió y perdió esa resistencia, pues ni se ve. Aquí se ve como esqueletonizado, vean, la apófisis corta, se ve todo el mango del martillo y el umbo se ve como muy blanco. Y vean esto. ¿Qué parece que tiene ahí? Otro agujero. Como otra perforación, ajá. Pero vean cómo está esa membrana. Se ve como muy blanca, tiene manchitas aquí, manchitas blancas, manchitas como esta. O sea, este es un oído crónico, este es un oído que ha tenido problemas de ventilación por muchos años. Entonces empezó a hacer estas que se llaman placas de miringoesclerosis. Cuando la membrana timpánica se inflama, rompe las fibras de la capa fibrosa, rompe esas fibras. Y entonces no se rompe totalmente la membrana como aquí, o sea, no se rompe, no se perfora, pero sí se desgarra la capa fibrosa. Y es como en la piel cuando se hacen las estrías. O sea, la piel no se rompe, pero queda como esa cicatriz. No tiene ninguna implicación en la función de la piel, pero se ve ahí esa cicatriz. En la membrana timpánica es lo mismo. Aquí me está diciendo que algo pasó alguna vez que se inflamó tanto la membrana que rompió las fibras de la capa fibrosa y después hizo un masacote ahí de fibrina. Entonces, en esta membrana me dice exactamente lo mismo, que es un oído que ha tenido mucho tiempo enfermo, que tiene problemas ventilatorios y que aparte alguna vez se rompió. Y les digo, alguna vez porque se rompió tanto que solamente tapó o se regeneró la capa epitelial y la capa mucosa. Esto es un neotímpano y se asemeja mucho a una perforación timpánica. Entonces, si yo tengo duda si está perforado o no, tengo que hacer una maniobra de Valsalva. Le voy a decir al paciente, a ver, mientras yo estoy viendo en el otoscopio, le voy a decir al paciente, tápese la nariz y cuando yo le diga, pase saliva. Entonces yo estoy viendo, estoy enfocando mi vista en esta parte de aquí y le digo, pase saliva. Si se mueve la membrana, quiere decir que está íntegra, que nada más tiene un tímpano. Pero si, por ejemplo, acá yo le digo al paciente, pase saliva, pues esto no se va a mover. ¿Por qué? Porque está rota. Entonces, cuando tengamos la duda si está rota o no, hacemos esa maniobra, que tape la nariz el paciente y que degluta. Si se mueve la membrana, quiere decir que está íntegra. Si no se mueve, está rota. ¿Ok? Pues ya les dije, se llaman placas de miringoesclerosis. Ah, otra cosa de aquí. Este es un oído derecho. Este es un oído derecho. Aquí atrás, vean dos huesecillos. Déjenme dibujárselos. Esta es la apófisis corta, el mango del martillo, la cabeza del martillo quedaría por aquí arriba. Y aquí se une el yunque que tiene su rama larga, que es este. ¿Ok? Y aquí se une con el estribo hacia abajo. Entonces, esta articulación, se le llama articulación incudo-estapedial y va a estar en el cuadrante póstero superior de la membrana timpánica. Si yo hago esto así, ahí está medio choco, pero bueno, este es el póstero superior. Entonces,
En ese cuadrante no se pueden hacer ningún tipo de procedimientos porque puedo llegar a luxar esa articulación. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer algún procedimiento, lo voy a hacer en este cuadrante, en el anterior inferior, que es el más lejano. ¿Okay? Aquí, pues, es la placa de meningoclerosis. Vean cómo ven esa apófisis corta. Muy prominente, muy prominente. Se ve hasta como pico. No se ve bonita como está de acá. Entonces, se ve muy prominente. Y eso también me está diciendo que tiene episodios repetitivos de congestión de la trompa de Eustaquio. Entonces, en esos pacientes que tienen problemas de trompa de Eustaquio, hay que saber por qué. ¿Se acuerdan a dónde drena la trompa de Eustaquio? ¿A qué parte empieza en el oído y termina dónde? ¿Se acuerdan? En la nasofaringe, ¿no? En la nasofaringe. Entonces, la nasofaringe es por atrás de las cuanas, atrás de la nariz, atrás y arriba de la nariz. Hay que ver qué problema tiene ese paciente. Entonces, si ya sabemos que uno es en el oído y el otro es en la nasofaringe, pues estamos obligados a revisar la nariz. Si viene el paciente porque no escucha, que trae esta membrana así, llena de agua, y dije, ay, pues seguramente se le tapó la trompa de Eustaquio. Sí, pero ¿por qué? Ah, pues ¿dónde drena la trompa de Eustaquio? Ah, pues en la nasofaringe. A ver, vamos a ver la nariz cómo está, y la nariz toda llena de mocos, toda congestionada, o con una rinitis alérgica, viene tallándose los ojos. Ah, pues a lo mejor por eso está congestionado, porque tiene una rinitis alérgica y por eso vino por su oído tapado. Oiga, pero es que la nariz le está produciendo esto. No, pues lo de la nariz lo he tenido por mucho tiempo. Lo del oído apenas se me tapó, la nariz siempre la tengo congestionada. Ah, pues a lo mejor desde tanto tiempo con congestión, por eso empezó a mal funcionar la trompa de Eustaquio. Entonces siempre hay que explicarnos, o sea, hay que hacernos las preguntas, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Entonces nos vamos más allá, eso es lo que nos hace la clínica, hay que hacer clínica con el paciente y es lo que nos hace ser médicos. Si no, se van a poner un cigarro, como dicen las abuelitas, en el oído a ver si se tapa y pues no va. Esta membrana, ¿cómo le ven la apófisis corta? Pues ni se ve, ¿no? No. Entonces esa membrana, vean cómo se ve aquí alrededor. Brilloso. Entonces esa membrana está abombada. Esta está retraída. Se le ve mucho su apófisis corta. Pero esta ni se ve. Entonces es una membrana timpánica abombada. Por eso les decía, sí es muy importante localizar la apófisis corta porque de ahí nos va a decir qué le está pasando a esa membrana. ¿Okay? Igual, ¿por qué se puede abombar la membrana timpánica? Por lo mismo, porque la trompa de Eustaquio no está funcionando y a lo mejor no está produciendo mucho moco, no es algo alérgico, pero se está produciendo gas y entonces se empieza a llenar. ¿Okay? Aquí que ven mocos, ¿no? Muchos mocos. Entonces, ¿qué le pasó a esa membrana timpánica? O se rompió. ¿Ok? Entonces está rota esa membrana timpánica y sacó todo el líquido. Por ejemplo, aquí en esta que tenía un líquido ceroso, estéril, a lo mejor tenía pus y entonces se inflamó tanto la membrana que la rompió y salió pus. ¿Cómo se le llama eso? Otorrea. Cuando sale moco se le llama otorrea. Cuando sale sangre se le llama otorragia. Y cuando sale líquido cefalorraquídeo se le llama otorraquia. ¿Sí? Esta membrana, por ejemplo, ¿cómo ven la apófisis corta? Pues igual, ¿no? Tampoco, pues ni se ve. Y como la ven ahí, como una dona, vean, como una dona y en medio tiene su hoyito, como de dona. Entonces, esto es un tumor del oído medio. Entonces, está tan
inflamado, no se rompe, pero tiene una bola ahí adentro y se ve roja, roja. Ahí hay una entidad que se llama glomus timpánico o glomus yugulotimpánico, porque es una enfermedad o un tumor benigno de la yugular y que llega hacia el oído medio. ¿Ok? Y en esta membrana, ¿qué le ven? ¿Qué Hay tiene? algo externo, ¿no? Es Tiene una algo. activación, ¿no? De la membrana timpánica. Tiene algo ahí que no le pertenece, ¿no? Estos se llaman tubos de ventilación. Este es, por ejemplo, cuando la membrana timpánica está muy abombada o tiene problemas de otitis media serosa, pues ya dijimos que la trompa de Eustaquio es la mala. Entonces, nos vamos a ver dónde drena. Si vemos que es, por ejemplo, un niño que tiene adenoides grandotas, pues nunca va a poder drenar porque las adenoides lo están obstruyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo operamos, quitamos adenoides y le ponemos un tubo de ventilación, porque esas adenoides han tenido, si el niño tiene 8 o 9 años, pues han tenido esa trompa de Eustaquio tapada como 8 o 9 años. Entonces no va a abrir con una cirugía. Entonces nada más hacemos una incisión pequeña en la membrana timpánica y le ponemos un tubo de ventilación mientras la trompa de Eustaquio empieza a funcionar. ¿Cuánto tiempo va a estar ese tubito ahí? Aproximadamente 2 meses, que es lo que dura. Se extruye solo, no hay que operarlos otra vez para quitarlos. La misma membrana, al momento en que siente que ya está ventilando la trompa de Eustaquio, se empieza a querer cerrar. Al momento que se cierra, saca el tubo de ventilación hacia el conducto y ahí es cuando yo ya lo quito. Más o menos dura como 2 meses. Y les decía, hay que hacer todo procedimiento en los cuadrantes antero-inferiores, lejos de la articulación del yunque y el estribo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, Ok, bueno, pues hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a ver mañana vamos a ver un poquito de fisiología de la audición y los estudios de audición también. ¿Ok? Muy bien. Okay. Entonces ya desempolvaron su ardilla, porque seguramente esto ya lo habían visto alguna vez y no se acordaban. Entonces ya la ardilla como que ya empezó a despertar. ¿Ok? Entonces con lo de hoy de la anatomía, vamos a explicar la fisiología de la audición mañana. ¿Ok? Ya les dije ahí unas partes, unas cuantas perlitas, decían antes, para que entendamos lo de la audición. ¿Ok? Entonces mañana vemos fisiología y vemos un poquito de gabinete de los estudios de las audiometrías y la timpanometría. ¿Va? ¿Ok? ¿No tienen dudas? ¿Sí? Mañana puedo llegar y saquen una hoja con lo que vimos hoy. Ok. Bueno, está bien. Nos vemos mañana entonces. hasta mañana. Mañana. Mañana, doctora. Hasta mañana, doctora.